Señoras y señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, a partir de este momento en vivo, desde Canal 4 para todo el país y el mundo, da comienzo la cuarta entrega del año de la 10ª temporada de un renovado y burbujeado Santo y Seña. Y a continuación un periodista que está mucho más tranquilo por haberse dado la primera vacuna contra el coronavirus, al igual que más de 600.000 uruguayos con ustedes, Nacho semi-inmunizado Álvarez. Semi, pero bueno, ya estamos ahí, la primera en casa. Más de 700.000 uruguayos vacunados hasta el momento. Esa es la buena noticia, ya vamos a estar analizando. Somos uno de los mejores países del mundo en cuanto a ese ritmo de vacunación, pero la contracara es que somos uno de los peores países del mundo en cuanto a la explosión de casos de coronavirus. Y este mes que estamos empezando, este mes de abril, ustedes saben que es un mes clave. Las cifras de hace minutos son escalofriantes. La gran pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer? El gobierno está analizándolo, por ahora no hay señales de cambio, pero una presión muy fuerte. Y justamente vamos a estar hablando en vivo con el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, para hacerle todas las preguntas que se nos ocurran al respecto. ¿Qué pasa con estas nuevas cepas o variantes como la P1? ¿Qué pasa con la vacuna, las distintas vacunas y la eficacia que pueden tener, tanto para el coronavirus como para estas otras variantes? ¿Qué podemos esperar en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Ustedes también pueden acercarnos sus preguntas. De hecho, vamos a recordar nuestras vías de comunicación, Pablo Robles. Claro que sí, ya lo estamos viendo en pantalla. La del pajarito Twitter, @SantoTV4. También nuestra cuenta de Facebook, Santo y Seña. Y también lo pueden hacer a través de Instagram, @SantoYsena4. Como siempre me persigno, un saludo a Damián de Cute Cat, a Brookfield, a Muto que me viste. Y ustedes activamente entonces participen. Me están diciendo que lo ideal es que a través de Facebook nos escriban las preguntas, las dudas que tengan y se las vamos a trasladar al director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, dentro de unos minutos. Y vamos a recibir a continuación un bicho más resistente que el coronavirus, porque se metió en un CTI, ¿se acuerdan? Lo vimos el programa pasado y él está absolutamente saludable. ¿De quién hablo? Un periodista con celular chino, auto chino y ahora con un chip chino implantado en el brazo. ¡Aligato Alejandro Bicho Amalal! ¿Cómo con un...? No me diga con un chip No chino. asusta a la gente, Robles. Te No asusta a vacuna. la gente. ¿Te están controlando los chinos ahora? Todos tenemos chinos, autos, celulares, electrodomésticos. Tengo una camiseta del chino Recoba. Tengo todo, Y chino. ahora la vacuna china, la Y ahora Sinovac. la vacuna china. ¿Contento? ¿Algún efecto, alguna molestia, algo? Después de un rato me dolió un poco el brazo. A mí también, sí. Un poco intenso, pero fue un ratito nomás. Sí, Un dolorcito me duró nomás. unas horas y después nada más, ni alergia, ni mareos, ni nada, ¿no? Nada. Bueno, tenés el último dato de tu informe de la semana pasada, hablaba del trabajo en los CTI. Sí, tenemos el informe del reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva que dice que hay 393 personas internadas en CTI con COVID. Eso es un 44,8, casi 45% de las camas que hay disponibles, que son 877, bueno, están ocupadas por pacientes COVID. Y el total de ocupadas, Sí. una ocupación total por otras enfermedades, 71,3%. Más del 71% de las camas están ocupadas. Claro, lejos del 100, como habíamos visto, Sí. pero con un incremento que preocupa, ¿no? Sí, claro, Ahí vamos. altamente. Eso viene preocupando y el gobierno viene diciendo que no hay que preocuparse. Bueno, justamente es lo que vamos a analizar a continuación. Gracias, Bueno, nos Lucho. vemos en un rato. Muy amable. Son días claves estos para evaluar las medidas del gobierno. El propio presidente de la República lo está haciendo. La vacunación avanza a muy buen ritmo, es verdad, pero también avanza los contagios, la cantidad de personas internadas en el CTI y bueno, habrá que cerrar alguna de las perillas. Bueno, es uno de los temas que vamos a considerar, pero ahora les voy a presentar quizás al integrante del equipo más escéptico a este respecto. ¿De quién hablo? Desde su tierra natal, Maronias, un periodista que mientras espera ser vacunado, se inmuniza con gofio batido. Con ustedes, Leo Pereira. Pará. Porque el chip chino te la llevo, pero que se inmunice con gofio batido, eso se lo vamos a preguntar a Battiani, a ver si sirve el gofio batido. ¿Sabe cómo es? ¿No? Gofio, agua, azúcar, bate bien. Esta mezcla lo que le permite, fundamentalmente, es comer gofio y chiflar al mismo tiempo. Ah, no me digas. Sí. Y el coronavirus no entra con nada, ¿no? No, Nico, no te entran ni las balas. O el gofio... Escuchamos tantas Batido, cosas que con sí. esto, mire. Bueno, mes de abril, mes clave. Ya vimos que el coordinador del GACH habló de blindar este mes de abril. Tú decías que yo era escéptico y pasa que no me queda otra, ¿no? Los números de contagiados, 3.900 hoy, sumado con lo de ayer, de nuevos contagios. Y hasta ahora las medidas del gobierno no han dado resultado y además la gente sigue sin comportarse.
una encuesta del Gacha arrojó que un 62% de las personas no está dispuesta a no juntarse en pequeñas reuniones. Sí. No está dispuesta a quedarse en su burbuja. O sea, la pericia de cada uno, la responsabilidad anda muy mal. Este fin de semana hubo 182 intervenciones del Ministerio de Interior por reuniones clandestinas o por aglomeraciones. O sea, no camina. Apelar a la libertad responsable no está caminando, o sea que se van a venir nuevas medidas seguramente, y la calle en esto se juega mucho. Se juega un partido a largo plazo, pero también uno a muy corto con su socio de la coalición. Ajá. Si quiere después lo hablamos. Bueno, sí, así como le salió muy bien su aprobación de gestión por el primer año del coronavirus, esta es una encrucijada muy complicada. Lo analizamos después. Saludito. Gracias, Leo Pereira. Bueno, y precisamente vamos a preguntarles a ustedes qué opinión tienen a este respecto. La pregunta que hacemos en nuestra encuesta de Twitter todos los domingos dice lo siguiente: frente a la creciente ocupación de camas de CTI, el gobierno debe, 1, mantener las mismas medidas, 2, endurecer algunas medidas, yo que sé, por ejemplo, el cierre de bares y restaurantes, la frontera, etcétera, o 3, reimplantar el quédate en casa. ¿Qué opinan ustedes? Tienen esas 3 opciones, @SantoTV4 para votar. Al final del programa vamos a develar esa incógnita. Y justamente hablando del gobierno, cómo se viven estos días, allí en la Torre Ejecutiva, recibimos a nuestro sabueso. Llega Santo Iseña, un periodista que le teme a las agujas, pero enfrentó el desafío gracias a las enseñanzas de la rata Splinter y la protección de las tortugas ninja con ustedes. Pablo Fernández. No me digas que le tenés miedo a la agujita esa, ¿en pará, serio? Lo voy a aclarar porque, o sea, ¿qué? me dice, no, pero pará, vos tenés tatuajes, no sé cuándo. Sí, tengo hasta sesiones de 9 horas de tatuaje, pero le tengo terror a las agujas y no es joda. Pero le tengo miedo. ¿El tatuaje no es con aguja? Sí, pero es hasta placentero, no tiene nada que ver. O sea, claramente no era joda. O sea, la gente que tiene tatuaje te dice el tatuaje y la aguja o sacarse de sangre, le tengo terror. Y no me hace menos persona tenerle miedo a las agujas. Muy bien, qué linda, qué linda corbata que tenés. De Watts. Me gusta. ¿Qué te parece? No, Watts y corbata. No sé esas florcitas, unas rositas, ¿no? Muy Rosas linda, son. muy Decime elogiada. una cosa, ¿te dolió o no te dolió al final? No me dolió, pero estaba aterrado. El único que no se pudo vacunar acá del equipo fue Leo Pereira, que se anotó en el cilindro municipal. Entonces no. No sea mal. Otra vez le pido de aquí a las autoridades del Ministerio de Salud Pública si pueden hacer una ayudita. Vamos, ¿qué querés? Que te acomode. Está pidiendo la vacuna VIP. Bueno, el gobierno ha movido fichas en estas últimas horas. Movió fichas en dos sentidos. Rajó a los que no estaban funcionando, el director del Ministerio de Salud Pública de Canelones, lo cambió. Recordemos que ahí se perdieron 800 vacunas de Pfizer y además había problemas. Se perdieron, la dejaron afuera de la heladera, ¿no? Bueno, se perdieron por negligencia o algo que se está investigando, pero hay 800 vacunas que no pueden ir para nadie porque no sirven. Pero además hubo problemas con los vacunatorios. Recordemos, sobre el fin de semana pasado, largas filas. Bueno, se decidió cambiar, hay un nuevo director, Diego Pérez, y no es en el único, también vinculado con las vacunas. El fin de semana el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hizo un anuncio donde lo que se hace es, aquellos que le dieron Pfizer a las personas de 70, se les va se les va a aplazar la segunda dosis. Porque dice que está funcionando muy bien la primera dosis, entonces se va a aplazar. Y esa dosis que estaba reservada para dar en segunda dosis, se le va a dar a nueva población de más de 70. Están festejando, poneme aplausos, tu madre me imagino, debe ser una de esas, Pablo, mi viejo también, todos nuestros viejos, ¿no? Los que están en los 70 festejando porque van a ser vacunados ¿Para ahora, qué es esta nueva estrategia? Es justamente para lo que hablaba el bicho en el programa pasado. Es para tratar de tener menos gente en los CTI o reducir la población de riesgo que tiene más gravedad. Dar cierta inmunidad por lo menos con la primera dosis. De eso vamos a hablar seguimos hablando. Gracias. Vamos a hablar con Carlos Batiani, precisamente. ¿Qué tanto te inmuniza la primera dosis, ¿no? ¿Evitás el riesgo de muerte, el riesgo de CTI? Una de las preguntas. Pero antes quiero darles un consejo para todos aquellos que tienen padres, madres o familiares mayores que por su edad pueden sufrir algún accidente, malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de contención o respaldo. Les recomiendo Helpline, la primera empresa de teleasistencia en Uruguay que está cumpliendo 20 años de actividad. Ahora con 2 servicios, uno para la casa que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle en todo el país y también tiene sensores de caídas. Sin duda alguna, la mejor forma de cuidar a nuestra familia, Helpline, siempre junto a ustedes, al alcance de un botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia.
Y ahora tengo el placer de recibir a la productora general de Santo y Seña, que el domingo pasado no estuvo físicamente, pero estaba trabajando desde su casa, la todoterreno, por suerte, con hisopados negativos. ¿De quién hablo? Desde su aguadita querida, una periodista que a un año de la pandemia nunca había tenido que hisoparse y en estos 10 días fue doblemente negativa, esperando que la reagenden para vacunarse con ustedes, la 4x4, Patricia Martín. ¿Cómo le va, Patricia Martín? Bueno, saludable, dos, a falta de uno, dos hisopados negativos, ¿verdad? Dos, uno no detectable y uno negativo. Uno no detectable. Y porque depende del laboratorio que te lo haga, te ponen no detectable bueno, dale, y otro negativo. No estaba el Lo bicho estábamos en ninguno de viendo, los dos, No, no está. ¿Te tuviste que hacer los dos entonces? ¿Por qué? ¿Por el tema de Por un tema de contactos? tiempo, por si las dudas de que el hisopado haya sido un falso negativo, entonces por las dudas. ¿Y vos estabas agendada para vacunarte? Estaba. ¿Y tuviste que posponerlo entonces? Sí, lo cancelé para darle lugar a otra persona. Pero, a ver, aún sin tener resultado del hisopado, tenías No que... era recomendable que me vacunara por si. Y era también para dejarle lugar a otra persona que pudiera ir a vacunarse ese día. Bueno, está muy bien. Bueno, está saludable. Y vas a hablar de una actividad, de un área de la economía que de un país que vive de cara al mar como nosotros debería ser clave, como es la pesca. Sin embargo, yo me acuerdo de haber estudiado en el liceo, ¿te acuerdas cuando te hablaban, ¿no? De la industria ictícola, ¿no? Era así. Pero después poco sentimos hablar, ¿no? Y la verdad que en la práctica la actividad pesquera y las condiciones en las que se trabaja deja mucho que desear. Sí, la verdad que es un trabajo no solamente riesgoso, sino todo el sacrificio, no solamente por estar en alta mar 50 días, 30 días sin ver a la familia, ¿no? Y todo lo que conlleva eso de estar tantos días en el agua. Pero bueno. Hay riesgos concretos también, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, hay también lesiones muy graves, gente que pierde la vida. ¿Y cuál es el tema del informe de hoy? Bueno, lo que vamos a estar hablando es un curso que es de aprendiz de marinero. Uno, obviamente antes no habían cursos porque se aprendía el oficio, claro. Pero ahora hay varias instituciones que dan estos cursos. Bueno, y hay uno en particular, ¿sí?, que los prepara pero de manera online durante una semana y allí van... Estoy viendo las caras de algunos acá. O sea, a vos te van a mandar a alta mar, ¿no? A navegar. No es que vas a salir media horita por el puertito de buceo en un Optimi, no. Buques de esos pesados con olas, ¿no? La tormenta perfecta, te puede tocar cualquier cosa. Te hacen un cursito. ¿De cuánto dura el cursito? Una semana. Una semana. Online. Mirá, y online. Mirá, en su mejor momento tenía una práctica de un día en una piscina. Y después de ahí te mandaban. Entras en cuarentena, bueno, el curso. Comprendo. Dicen que eso está habilitado, pero bueno, nosotros vamos a hablar no solamente con algunos marineros, sino que también con el Sindicato de la Pesca y también con autoridades del MEC, donde dicen que no estaría habilitado este curso. Cuesta $650 el cursito nada más para darte el certificado. Gracias, Patricia. Lo veremos después. Buena pesca. Y en nuestro living, sobre el final del programa, por supuesto que vamos a estar saboreando una deliciosa Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil, independiente como vos. Y claro que vamos a disfrutar de la mejor música en vivo. ¿A cargo de quién? Músico, cantante, cocinero y futbolista amateur, vacunado y viviendo la vida al máximo y más hincha de la Violeta que nunca con ustedes. La gran figura, el esbelto, el gran Nacho Oves. Divino tema, ¿no? Versión, una versión. Esta canción es de Bob Dylan, pero Adele la hizo tipo así. Así que mi idea era cantarla tipo Adele. Está bien, con teclado, ¿no? Sí, ahí va. Esa es la idea. Y mucho mejor cantada que Bob Dylan. Perdóname que me perdonen el genio, pero sí. Yo no dije nada, Yo no dije nada. Bueno, gracias, Nacho. Después vamos a cantar alguna juntos para terminar algo de los Beatles. Hubo así lanzamientos de todo, así que tengo varios homenajes. Uno de los Beatles contigo. Sí, ¿sabes cuál? Tiene que ver con este momento que estamos viviendo, ¿no? Sí. Podemos arreglarlo, podemos solucionarlo. We can work work it out. Entre todos. Podemos arreglarlo.
solucionarlo entre todos. Me parece un lindo mensaje. Excelente. Gracias, Nacho. Más allá de eso, le tengo que dar la bienvenida a alguien que nos acompaña a partir de este domingo. Microfin. El Club Microfin es un club con todas las letras. Solicita hasta 200.000 pesos y sumate al Club Microfin. Disfruta 250 beneficios en gastronomía, moda, belleza y mucho más. Informate en microfin.com.uy. Microfin, viví como querés. Y ahora sí vamos con el informe que habíamos anunciado. En unos minutos, repito, va a estar aquí el director del Instituto Pasteur, Carlos Batiani, quien le vamos a hacer todas las preguntas que se nos ocurran y que se les ocurran a ustedes también, ¿no? Sobre el coronavirus, sobre la nueva cepa de P1, sobre las vacunas y ainda más. Pero ahora hablemos de la pesca y concretamente de esta situación que nos denunciaron, ¿no? Trabajadores de ese sector. Sí, justamente hablamos con el sindicato y con varios marineros por la preocupación, como hablábamos, ¿no? Es un oficio bastante riesgoso y peligroso, sobre todo si no hay una buena preparación, ¿sí? Porque un accidente puede pasar, no solamente, yo no quise mirar muchos videos porque la verdad que impresionan bastante cuando uno ve que una linga o que esos alambres de metal se sueltan, o en una maniobra que una persona no sepa qué hacer puede poner en riesgo a toda la tripulación. Además de las condiciones de trabajo en el mar, ¿no? Con el frío, ¿no? Con las inclemencias del tiempo y demás. Sin duda. El tema es que también hay mucha gente muy necesitada, de bajos recursos, que no tiene otra que subirse a un barco, ¿no? Sí. Y acá van a ver que hay muchos extranjeros, peruanos incluso, que son víctimas de esta realidad. Eso iba a decir, Nacho. Nosotros tenemos una escuela gratuita a donde se puede ir, pero también hay cursos privados como pasa con cualquier institución. Pero la mayoría de los que llegan a este curso son personas del extranjero y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dijeron. ¿En qué consiste ese curso online que dura una semana y cuesta $650, pero no está autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura porque todo se sabe? Uruguay es un país en el que las condiciones naturales y climáticas favorecen a la industria pesquera. La tripulación de un barco pesquero consta de capitán, maquinista, contramaestre, cocinero, marineros y grumetes. El grumete es un aprendiz de marinero que luego de realizar los cursos correspondientes debe acumular millas navegadas para poder finalmente ser marinero. Históricamente, el oficio de marinero se aprendía a bordo, pero ahora los cursos para grumete se dictan en la Escuela Técnica Marítima. Y según descubrió el Sindicato de la Pesca hace unos años, existe una nueva institución, Montevideo Training Center, que está dando este curso a pesar de no estar autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Venían compañeros extranjeros con cartones nuevos, donde decía Prefectura Nacional Naval, y autorizaban a embarcar. Y le preguntábamos donde habían hecho los cursos y los compañeros decían en MTC. Nos metimos en la web, le ofrecían cursos por una semana no presencial, o sea, por computadora, y ahí salían al mercado laboral y les cobraban $650. En una semana no puedo hacer los cursos. Yo el primero que hice lo hice en 15 días. Me hicieron una prueba de incendio, primeros auxilios y supervivencia en el mar, que nos llevaban y nos ponían en una balsa en el mar. No era como lo están haciendo ahora, que llevan a una pileta, en una piscina. Eso no es una prueba de supervivencia en el mar, porque es un rato en una piscina, menos de una hora, ahí la gente flotando o dando vuelta a una balsa. Yo no lo veo como que sea eficiente eso. Jorge es peruano y en 2008 hizo el curso para grumete en MTC, pero venía con experiencia desde su país. Cada curso nos duraba 8 días. Tenía parte teórica y también tenía práctica. Claro que no fue en el barco, ¿no? Nunca te subieron un barco ni alta mar ni nada. No. Pero hay mucha diferencia entre lo que te enseñan en el curso y después a lo que te enfrentás. La diferencia es mucha porque una cosa es tener teoría y en la práctica es distinto. La diferencia es mucha porque una cosa es tener teoría y en la práctica es distinto. ¿Ya tenías conocimientos previos? Sí, yo ya tenía conocimiento previo, todo eso, claro. En Perú también hice los cursos, pero en Perú sí nos sacaron en barco, sí. No están capacitados como para salir en un barco. Desgraciadamente un curso de eso. Estamos volviendo a la época que cuando yo empecé, que me dieron un permiso a un barco y yo vine y me subí arriba de un barco, pero estamos hablando de 40 y pico de años atrás. Se aprendía a bordo, pero hoy en día no es una capacitación en una semana para que una persona esté a bordo de un barco. La profesión no es para todo. Digamos que tenés que nacer para eso o te tiene que gustar mucho. Han subido y no soportan ni 3 días en el barco y hay que llevarlos a Punta del Este o Montevideo y desembarcarlos. En una semana es imposible que un chico esté preparado como para salir a la mar.
es que el oficio de marinero no solo es sacrificado, sino que puede ser muy peligroso y en las maniobras que se realizan puede estar en juego hasta la vida de una persona. Estos muchachos que vienen de MTC no tienen ni idea de nada. Hasta el momento no hemos sufrido pérdidas de brazos, por ahora con estos muchachos no. Porque ahí se vería, bueno, ahí saltarían muchas cosas. Alguien se tiene que hacer responsable. Porque hasta en eso los contramaestres, que son los que guían la maniobra a bordo, siempre tratan de buscar algún grumete que ya ha tenido otros viajes, que ya lo han visto, y sacar de eso. No se la juegan mucho a los nuevos. Vos te la estás jugando también porque después tenés que estar pendiente de que no le pase nada al muchacho, ¿no? Porque las cubiertas son resbaladizas, muchas maniobras de cabo, cable, puede meter el pie y no darse cuenta y eso está saliendo y se lo puede llevar, le puede picar un pie. Los grumetes son aprendices que suben a los barcos para culminar su formación, pero en Uruguay se topan con una realidad aún más difícil. La verdad que se trabaja en condiciones precarias. El gran problema es que los barcos son viejos, trabajamos excesivamente, no tenemos ningún control de seguridad a bordo. Las condiciones no son buenas para vivir, porque en un espacio tan reducido vivimos 7 personas. Los ruidos de los motores, los generadores, el ruido del guinche, los temporales, un montón de situaciones que hacen que el trabajo es penoso. Pero los que somos pescadores nos gusta. Después la pesca es pesada, porque hay patrones que no respetan ni el tiempo. O sea, lo que importa es capturar y pescar. Cualquier ser humano no está capacitado para trabajar 30 y 40 horas corridas. Se trabaja todo mojado, la ropa de agua que están trayendo hoy en día no es de buena calidad, las botas hay que cambiarlas todos los viajes porque se pinchan. Que no existe ni el zapato de seguridad, ni guantes especiales, ni faja, ni nada de eso. La comida, bajaron muchísimo el tema de provisiones. Vos trabajás con la ropa que te llevas de tu casa a la mochila. Hay barcos que no te dan agua todos los días para bañarte en los barcos de costa porque se reserva un poco de agua por si se precisa para los motores. Primordial el motor que la tripulación. ¿Tenés miedo a veces? Bueno, el pensamiento del marinero es salir y no sabemos si volvemos. Con esto de la flota, que la mayoría de la flota uruguaya son barcos viejos, no sabemos. ¿Cada vez que te embarcás pensás que no sabés si volvés? Sí, para mí es mi conocimiento, sí. Esa sensación la tenemos todos. A la mar hay que tenerle respeto, no miedo. Yo creo que sufre más la familia de nosotros al saber que nosotros nos vamos y que no saben si vamos a retornar. Para formar a los marineros en Uruguay existe la Escuela Técnica Marítima, que es gratuita, pero tiene cupos de ingreso. Y según el sindicato, es el mejor lugar para aprender el oficio. Son 10 semanas totalmente presenciales y además tienen un simulador donde lo suben arriba y hace de cuenta que es un barco. Porque es donde el alumno presencialmente aprende de redería, de costura en cable. Le enseñan un montón de cosas que por la web como que no existen. Pero también existe el Montevideo Training Center y tanto para el sindicato como para varios marineros con experiencia e incluso profesores de la Escuela Técnica Marítima, los cursos de MTC para grumete no son solo deficientes, sino que a su vez le dan ilusiones a gente desesperada por un puesto de trabajo que difícilmente conseguirán. Acá nosotros decimos que lo que hay es una estafa a la buena fe de las personas y más de los extranjeros, porque un 90% son extranjeros que van a hacer el curso ahí. Y nosotros vemos que es la única plata que traen, escapando de la realidad de los países de ellos, ofreciéndole trabajo que no existe, que no lo tenemos. Entonces tenemos listas de compañeros, más de 150 se anotan semanalmente, de grumetes que son los aprendices, y no hay trabajo. Y los grumetes que logran subir a un barco suelen sufrir las consecuencias de su falta de preparación. Uno de los grumetes, y justamente era de estos de MTC, a las 4 horas rompe uno de los barcos y tienen que volver a puerto. Ahora, menos mal que tenían que volver a puerto porque el grumete ya estaba, que lloraba y pataleaba que no era para él y que se quería venir. Obviamente que el barco llegó, amarraron a muelle, se bajó y no supimos más nada de él. Perdimos el rastro, tiró el permiso, tiró todo y se fue. Esto no es para mí. Vos imaginate que si este grumete hubiera soportado la navegación y justo llegás a la zona de pesca y se levanta mucho viento, empiezan las olas, empieza el barco a meter proa, como se le dice, y se puede llegar a desesperar, se te puede tirar al agua, puede pasar cualquier cosa. A veces no podés volver. Podés volver, pero digo, la situación, después tenés 8 o 10 horas para volver. Sin embargo,
embargo, MTC asegura que sus cursos están avalados por la Prefectura, por el Ministerio de Educación y Cultura y por el INEFOP, con cuyo director fueron a hablar los dirigentes del Sindicato de la Pesca. Hablamos con uno de los directores y nos dijo que no sabía ni por qué estaba el logo de INEFOP ahí y que no estaba de acuerdo para nada. Si un compañero de esto, que por una semana por la web sube arriba a un barco, una linga le corta un brazo, una pierna, ¿quién se va a hacer cargo de la ley de responsabilidad civil empresarial? Peligroso, porque no sabes en qué momento te va a ocurrir un accidente, porque hay máquinas que cortan pescado. He visto compañeros que se han cortado los dedos, hasta la mano entera, por el movimiento del barco. En bandera nacional aportan al BPS, incluso tienen Banco de Seguro del Estado, pero ganan tan poco, porque es como una beca, van a aprender que si les pasa algo grave, le arruinan la vida por 2 pesos. Le arruinan la vida por 2 pesos. Porque una renta del Banco de Seguro del Estado a un compañero y le podrá salir 6.000 pesos a un grumete. A su vez, los dirigentes del SUNTMA se reunieron con el director de Educación, Gonzalo Baroni, en el Ministerio de Educación y Cultura. Ellos nos dijeron, esta empresa perdió la certificación, no puede dar más los cursos. Esta empresa perdió la certificación, no puede dar más los cursos. Quédense tranquilos que ya generamos un expediente, nos dieron el número de expediente y ya a partir de ahora no pueden hacer más cursos. Y la lógica dio que lo siguieron haciendo. Nosotros vimos que el 6 de abril empieza otro curso. Entonces acá todos dicen que no están de acuerdo y que no se van a hacer más, pero se siguen haciendo. Es por esto que hace unas semanas fuimos con cámara oculta hasta MTC a preguntar por el curso de familiarización a bordo para ser grumete. Yo tengo un amigo que me dijo que acá hacen permiso para trabajar en los barcos. Cursos de marítimos, sí. ¿Para cubierta o grumete? Sí, hay otros cursos, sí. El curso para la libreta de embarque, que es el de familiarización, te sale 650. $650. Si consiguiera La Plata, por ejemplo, hago un préstamo y pudiera, ¿en cuánto tiempo yo ya tendría para poder ir a trabajar? Nosotros tienen una duración de una semana. Ahora, ¿Una semana? Sí, ahora hubo en febrero un curso así que supongo que habrá ahora, o a fines de marzo o principios de abril el nuevo. Se están dando online. O sea que no tengo que ir a ningún lado. Con el tema del COVID no sé, porque las clases en realidad, el salón de clases donde está el cartel está allá. Sí. Pero por el tema del COVID se está dando online. No sé hasta cuánto. O sea, es todo básicamente teórico y hay una prueba práctica. La prueba práctica básicamente es lucha contra incendio y supervivencia en el mar, que lo hacen grupales. Dentro de la misma semana eso. Claro, es el último día, la prueba práctica, que con eso es lo que te dan el certificado. ¿Hay trabajo entonces? Dicen que sí, que hay. Hay trabajo dentro. Con ese curso básico, digamos, que él está interesado. El curso ese es el que te da acceso a la libreta de embarque, que es lo que te está credenciando. $650 cuesta este curso de familiarización con el barco, que dura apenas una semana y para peor se dicta online. Tendría que venir la Escuela Técnica Marítima a ver un día dentro del puerto la realidad que hay. MTC, Prefectura, Prefectura lo ve ahí, ¿no? Se hacen los chanchorrengos, ver la realidad, los poquitos barcos que hay saliendo y la cantidad de permisos que están tirando para adentro. Y es un problema para nosotros porque cada multa que le puede caer al sindicato, porque somos responsables de los marineros y grumetes que están en el muelle deambulando, nos pueden caer multas de 90 unidades reajustables. Un marinero hurta algo, si un grumete hurta algo de algún lado, los permisos dicen SUTMA, que son del sindicato que nosotros le damos para que entren al puerto. Y nosotros se nos está escapando de las manos porque vienen de todas las nacionalidades y para adentro. Porque nosotros, después que vienen con el cartón, después que vienen con una libreta, no te queda de otra que no le puedes negar el trabajo. Pero ni siquiera con ese diploma de $650, los grumetes recién recibidos pueden acceder a un trabajo en estos tiempos de pandemia. Nosotros hoy por hoy contamos con 50 barcos y ya cada barco ya tiene su grumete. Entonces esta gente deambula todo el día en el muelle buscando trabajo. Nosotros solventamos una olla, el sindicato solventa una olla para que por lo menos tengan un plato de comida en el estómago. Pero ven que los $650 le dieron un cartón y una ilusión de trabajo que no hay. Y Prefectura lo sabe. Tenemos demasiada desocupación en la pesca y esto viene arrastrando y ahora viene arrastrando más. Ahora que la mitad de la flota está parada, tenemos también 150 marineros que están buscando empleo, que vienen de lunes a sábado mientras haya salida de barco con la esperanza de que algún marinero se canse o se quede a descansar un viaje para poder hacer un peso para llevar para la casa. Hay más marineros que barcos. Hay 50 barcos y ¿cuántos grumetes suben por barco?
Y en los barcos chicos, que son los de costa de Corvina de 8 días, va un grumete solo. En los barcos que son de un mes, que son de merluza al congelado, van 2 grumetes. Y hay barcos que son de más capacidad y de 50 días que van 3 grumetes. En el muelle aproximadamente hay 100 personas buscando empleo por día. Lo único que hay son los 50 barcos de pesca, y que hoy por hoy están funcionando 18, por una falta, por hacer una suplantada en un barco han habido hasta piñatas. Y hay una gran expectativa de empleo que no se está dando. Pasás 2 semanas, 3 semanas buscando trabajo, buscando un barco, un embarque, y de repente porque vos ya hace un mes que estás trillando el muelle, como se dice vulgarmente, y de repente viene otro compañero que ligó, justo dio en el barco que faltaba uno, y lo ven que sube ahí, y bueno, se empiezan a cobrar de que tiene más derecho el que hace un mes que está buscando el trabajo y no el otro, y han llegado a darse trompadas, ¿no? Pueden pasar una semana o pueden pasar 3 meses para conseguir un embarque. Te pueden dar un viaje de 7 días y puedes pasar 2 meses más para buscar otro viaje de 7 días. Y para peor, otra problemática que enfrentan hoy los extranjeros es que los que no tienen la ciudadanía uruguaya, desde hace 3 semanas que no se les permite trabajar en barcos de bandera nacional. Apareció de golpe una resolución que ya era ley, pero no de ahora. Esto ya es una ley creada para extranjeros en buques de bandera nacional que solo pueden navegar un 10%. Pero no se cumplía. No se cumplía. Yo soy de Perú, ya llevo 5 años aquí. ¿Tenés ciudadanía? No, ciudadanía, solo residencia legal. Ahora, en estos barcos de altura, vino prefectura y dijo, bueno, acá los que no son ciudadanos legales, naturales, para abajo. Ahora nosotros estamos peleando al Ministerio de Trabajo porque hay que ampararlo, hay que darle su despido, alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Y bueno, y los dueños de los barcos dicen que ellos no se van a hacer cargo de los despidos, porque esto es algo que puso prefectura, que ellos trabajo tienen para el extranjero. Y lo veo mal porque son compañeros que están efectivos arriba de los barcos, ¿no? Yo llevo en el barco 1 año y medio. Ahora lo que pasa, por ejemplo, el otro día nos llamaron para salir, la empresa nos llamó. De un día para otro nos vienen a decir, ¿sabes qué, muchachos? La prefectura es la que está pidiendo la ciudadanía. Prefectura, en el momento que el extranjero va a sacar una libreta de navegación, le tienen que decir, bueno, mirá, no tengas 5 años aportado al BPS, vení que te damos una libreta que sos ciudadano. Ahora, mientras tanto, no. ¿De dónde sos? Yo soy de Perú. En 2015 vine aquí a Uruguay, saqué el permiso y empecé a trabajar en 2016 como grumete. Yo me quedé ahora. El barco salió y tú no pudiste subir. El barco salió, yo fui allí a hablar con ellos, pero ellos me dijeron que yo tramitara la ciudadanía, que la tramitara y cuando el barco volviera otra vez al puerto, yo subiría otra vez. Prefectura le otorgó y les cobró, ¿no? Pues se cobra la libreta. Sí, te cobran, la libreta sale 1.800 pesos. Les cobró la prefectura una libreta para navegar en buques de bandera nacional, pero sin embargo ahora la misma prefectura que no le había exigido que fuera ciudadano, le está diciendo, no, como usted no es ciudadano, no puede. Exactamente. ¿Y de un día para el otro te quedaste sin trabajo? Sí, es por tema de la prefectura que a nosotros de un día para otro empiezan a pedir ciudadanía. Y ahora, por ejemplo, para tramitar la ciudadanía está un poco complicado por la pandemia y todo. ¿Hay algún extranjero que estaba trabajando y hace 1 año que está en el país? ¿O sí, 2? Sí hay compañeros también que recién llegan y están con trabajo, sí. ¿Cuándo entraste como efectivo tú? Yo en esa empresa que estoy, en el 2018 entré por la empresa. Ahora estoy en esto. Por eso me bajaron por la ciudadanía. No solamente a mí, a otros compañeros. Y ahí... ¿En algún momento a ti cuando fuiste a tramitar la libreta, cuando hiciste el curso, te exigían la ciudadanía? Cuando fui a hacer el trámite, el curso, eso no. ¿Nunca te pidieron la ciudadanía? Nunca me pidieron, solamente que tenían la cédula vigente. No, en ese momento no te pedían la ciudadanía. Te daban con la residencia legal nomás. Y ahora nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo nosotros hacemos para poder seguir aportando para que nos den la ciudadanía? Esa es la gran pregunta que yo como extranjero me hago, ¿no? Y no solamente soy yo, hay cantidad de muchos peruanos, no solamente peruanos, extranjeros, venezolanos, colombianos, de diferentes nacionalidades que tienen el mismo tema que yo. O sea que estaban efectivos y se quedaron sin trabajo. Sí, quedamos sin trabajo. Peor no podría ser esta situación. Somos un país de inmigrantes, ¿no? Y por inmigrantes les cambiaron las reglas del juego sobre la marcha. Ahora resulta que les exigen la ciudadanía y muchos dicen, bueno, no tienen forma de lograrlo. Y por supuesto el tema central de este informe, ¿no? Donde veíamos que más allá de ese curso tan particular que se cobra $650 online, ¿no? Para después poder mandarte a un barco, hay cosas que la verdad que llaman la atención porque
Prefectura, si no entendí mal, decíamos que otorga como una libreta de navegación y que Prefectura entonces no está al tanto, no se da cuenta que el curso que le da esta empresa no está habilitado o no está homologado. O no está al tanto o no o hacen que no ven, no sé qué sería. La cosa es que no está habilitado para funcionar, es para expedir certificados, pero claro, el MEC es quien habilita a las instituciones, pero no es el que da el registro para entrar al puerto y navegar. Obvio. El que hace el registro y para navegar y que da la libreta es Prefectura, que pero debería ver si está avalado. Claro, es donde falta. Pero diálogo. hay que aclarar algo. MTC, Montevideo Training Center, hace decenas de cursos que son complementarios para operadores portuarios, para lo que se llama gente de mar, ¿sí? No es que todos sus cursos no se puedan dar, no. ¿Y la propia MTC está habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura como institución? Todas las instituciones para funcionar necesitan tanto la habilitación del Ministerio de Educación y Cultura como también la autorización de todos los cursos que dan. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos con Gonzalo Baroni, que es el director actual de Educación del MEC, y lo que nos explicaba es que efectivamente la institución está habilitada, ¿sí? Pero tiene retrasado el trámite. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía falta que se haga una auditoría. Es como un trámite burocrático, pero puede funcionar. Pero no está la habilitación. Y eso es una propia responsabilidad del Estado, del Ministerio de Educación, burocracia, demoras e ainda más, ¿no? Nosotros hablamos con el capitán Marcelo Cañarro, que es quien es el director de esta institución. MTC. De MTC. Y él nos dijo justamente que ellos estaban pendientes de habilitación, que era un trámite que debía acelerar en el ministerio, pero bueno, cuando hablábamos con el director de educación, lo que él nos decía es, bueno, está pendiente, sí, pero cuando nosotros ingresamos, porque claro, hubo cambio de gobierno, hay una unidad, esto es muy específico, o sea, porque los cursos que tienen que ver con marineros son muy específicos, entonces los auditores tienen que ser específicos, no cualquiera sabe si están autorizados o no. Entonces se está reorganizando una unidad que se llama Unidad Coordinadora de Educación Marítima, que es quien tiene que auditar a la escuela para habilitarla, pero ellos pueden funcionar. Pero hablemos del curso en cuestión, que se llama curso de familiarización a bordo, ¿no? Ese curso que a vos te hacen, si nunca subiste a un barco, para familiarizarte precisamente, ¿no? Para que después, ¿no?, más o menos te la puedas rebuscar arriba de un barco pesquero. ¿Qué pasa con ese curso y este instituto de MTC? Yo justamente al director le preguntaba si a él le parecía que un curso online de una semana estuviera autorizado, porque cuando yo le digo que no estaba autorizado por el ministerio, él me dijo que sí, que en realidad era un trámite burocrático que estaba demorando. Y con respecto al online me dijo que él estaba avalado por unas organizaciones internacionales que avalan que este curso se dé de esta manera. No, quizás eso es así, ¿no? Pero ¿qué pasa con la autoridad uruguaya? Antes de eso yo quería aclarar algo. Yo no soy quien para decir si el curso es bueno o no. Lo que yo puedo decir es que de pesca no sé nada, ¿sí? Pero yo navegué varios años de mi vida en barcos deportivos. Sí. Y a mí me parece que un curso de una semana para mínimo estar 10 días en un barco en esas condiciones, la verdad que están poniendo en riesgo a la gente y a los demás tripulantes. Curso de una semana online. Además, ¿no? Sí. Está bien. Eso es una opinión personal y no soy yo quien tenga que decir si este curso está habilitado o no. Pero entonces volvamos al MEC nuevamente porque, bueno, decíamos, ¿no?, que está habilitado, que puede funcionar. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen pendiente de autorización 3 cursos más. Y dentro de esos 3 cursos que no están autorizados, se encuentra de familiarización a bordo, que tiene otro nombre. Bueno, ellos lo presentan como familiarización a bordo, en el expediente tiene otro nombre. Eso no sabemos en realidad si fue adrede o no. Tenemos la resolución del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? La podemos poner en pantalla. Dice, dispónese posponer nuevo pronunciamiento respecto de la habilitación a favor de la institución, MTC, hasta tanto se dé cumplimiento al procedimiento dispuesto y se concrete la auditoría solicitada por la Unidad Coordinadora de Educación Marítima, así como el pronunciamiento sobre la autorización de los cursos denominados, entre ellos que hablamos de familiarización, hasta tanto se pronuncie el órgano competente, ¿verdad? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que desde 2018, ¿sí?, MTC pidió que se autorizara este curso. Y bueno, por estos temas burocráticos de que la unidad no estaba funcionando, las auditorías, no se realizó. Pero
en realidad ellos no lo pueden dar al curso, pero no pueden emitir una certificación. Y la están emitiendo. Y te lo están emitiendo. cobrando $650. Sí, ¿no? los ¿Qué te dice 650? Baroni, de autoridad del Ministerio de Educación y Cultura? Que ellos en realidad pueden dictar el curso, por ejemplo, si fuera un curso de 4 meses y esto demora un trámite de 2 meses, vos lo podés empezar a dictar y después dar la certificación cuando tengas la autorización. Pero al día de hoy, ¿sí? Esa autorización no está, entonces los certificados no pueden estar. Y nosotros sabemos que desde 2018, e incluso podemos mostrar como ejemplo uno de los certificados que se dieron... Lo vienen emitiendo desde 2018. Claro, Ajá. que se dieron en junio del 2020. Es este, por ejemplo, claro, dice que ha aprobado el curso Seguridad y Familiarización a Bordo el 14 de julio del 2020. Entonces, con eso es con lo que van a prefectura, con eso, porque ellos lo que tienen que hacer es determinada cantidad de horas, de millas navegadas, para después poder quedar como efectivos en los barcos, ¿no? Más allá de todo esto, primero algo de sentido común. Yo nunca pesqué nada, ni tampoco navegué demasiado, pero cualquiera se matan de risa cuando dicen un cursito de una semana online con una práctica de un día en una piscina, como mucho. Suena descabellado. Pero los propios trabajadores de la pesca te lo decían a vos. Hay unos que ya venían con experiencia. Entonces, bueno, no importa, es un trámite. Claro. Pero otros que nunca se subieron a un barco y es un penal y es un riesgo, ¿no? Y así sufren las condiciones. Claramente por algo no está la autorización del Ministerio de Educación y Cultura y se está otorgando un certificado para el cual no existe una habilitación, ¿no? Hay una legitimación para eso. Bueno, vamos a ver cómo sigue después. Gracias, Patricia. Nos tenemos que ir a la tanda. Me dice, ya está llegando el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, con quien vamos a hablar de esta situación tan compleja del coronavirus, pero también que están investigando allí en el instituto, esa nueva cepa P1. ¿Por qué es tan compleja? ¿Qué se puede esperar sobre la vacunación? Y todas las preguntas que se les ocurren y que nos pueden acercar a través de nuestras redes sociales. A propósito, por supuesto que vamos a hablar de lo que el gobierno está haciendo y no haciendo. Y les recuerdo nuestra encuesta de Twitter con la siguiente interrogante. Frente a la creciente ocupación de camas de CTI, ¿el gobierno qué debe hacer? 1. Mantener las mismas medidas de ahora. 2. Endurecer algunas medidas, por ejemplo, el cierre de bares y restaurantes o lo que les parezca. O 3. Reimplantar el quédate en casa. @SantoTV4 para que ustedes voten. Y con mucha energía, la de ACDC, Nacho Oves, nos vamos a la tanda. On your color TV screen, out the road that I can get, if you know what I mean. Women to the left of me, we man to the right, out the road that I can get, if you know what I mean. 'Cause I am TNT, I'm dynamite. Y yo soy el cantante que han venido a escuchar lo mejor del repertorio. Hoy yo les voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. La verdad que me quedaría escuchándote porque sí, ¿no? Un cantante, pensé que era de Calamaro ese tema, ¿no? No es de Calamaro, una versión de... Yo la conocí por Calamaro, pero la hizo Rubén Blades para otro artista que me dijo Leo recién. Lavoe es un grosso de... Ok, de se la salsa, regaló. Lavoe. Héctor Lavoe, Héctor Lavoe, así que Blades, vamos arriba. Bueno, sí, no, la verdad que es lo único bueno que vamos a escuchar, porque lo que viene ahora es tétrico. Nos estamos metiendo a fondo en el tema coronavirus. Los datos del día de hoy son escalofriantes. Estamos hablando de 2.237 nuevos casos, a los que hay que sumarle 1.618 con esto de que se reportan tardíamente. Y ya saben la situación dramática que estamos viviendo en esa carrera por las camas de CTI. Hay un dato que es elocuente. Acabamos de terminar el mes de marzo. Fíjense cuántas camas de CTI ocupadas había el último día de febrero. 75 nada más. 75. El último día de marzo, 339 camas de CTI ocupadas por pacientes COVID.
de 75 a 339 en un mes. Yo creo que más elocuente que eso no hay nada. Podemos compartir una gráfica con ustedes que precisamente muestra en naranja lo que son las camas de pacientes COVID y ese incremento, esa suba impresionante que se da en el último mes. ¿Qué es la línea azul? Bueno, es la ocupación total de CTI, no solo pacientes COVID, donde vemos que todavía falta, por suerte, para llegar al 100%, que sería allá arriba. Estamos en el orden del 70%, ¿no? En esa línea azul. Pero claro, ¿no? Al ritmo que venimos, lo que preocupa a las autoridades y a la comunidad científica es si van a dar abasto, más allá de las nuevas camas que se vienen sumando. Hablaba con Óscar Ventura, ustedes saben que es un estudioso, que está analizando desde el primer día de la pandemia todos estos números. Dice, mira, es muy difícil estimarlo, pero en el peor de los casos podría llegar a proyectarse que de acá a 12 días colapsan los CTI. O sea, no va a haber más camas de CTI para alguien que lo precise. Si somos más optimistas, teniendo en cuenta el efecto de la vacunación, ¿no? Y teniendo en cuenta que se van a incorporar más camas, y bueno, podemos estar hablando quizás de un horizonte de 40 días, que obviamente, ¿no?, da más aire y da más respiro. Esta es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El ritmo de vacunación al que viene nuestro país. Y lo podemos ver en esta gráfica. Fíjese que Uruguay está segundo en el mundo. ¿Ah? Segundo en el mundo en cuanto a vacunación diaria, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 7 días. Eso habla de muy buen ritmo, ¿no?, que no es menor, sobre todo porque estamos literalmente corriendo una carrera y en la medida que la gente se vacuna va teniendo cierta inmunidad frente al coronavirus y aunque no tenga la dosis completa, bueno, puede bajar las chances de terminar internado en un CTI y ni que hablar de fallecer. Pero lo cierto es que, más allá de esto que vamos a analizar ahora, ¿no?, y un gobierno que por ahora se mantiene en sus 13, están muriendo muchísimos uruguayos, ¿no? Y fíjense que en el día de hoy murieron 30, ¿no?, las últimas 24 horas. El día anterior, 30 también. Y comparemos el ritmo de fallecimientos a lo largo de este último año. En este tuit del doctor Julio Medina, es un grado 5, infectólogo, tuvieron que pasar 279 días para que Uruguay contabilizara los primeros 100 fallecidos. Después, 100 fallecidos más, o sea, 200 en total, 17 días. 100 más en 15 días. Y ahora estamos en que en 5 días, ya subimos de a 100. Es por eso que, como ustedes habrán visto, el GACH está estimando que en este mes de abril se proyectan 600 muertes. 600 muertes siendo generoso, porque si uno hace las cuentas da más, ¿no? 600 muertes en este mes que estamos viviendo. Es por eso que planteamos la pregunta, y ustedes pueden votar a través de nuestro Twitter, frente a esta creciente ocupación de camas de CTI, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debe mantener las mismas medidas? ¿Debe endurecer algunas de las medidas? ¿No? ¿O acaso debe reimplantar el quédate en casa, ¿no?, y tender a que, bueno, a que nosotros vayamos a ese confinamiento? El lunes la calle Pou estuvo hablando. Nosotros me acuerdo que habíamos analizado acá, ¿se acuerdan?, ¿no?, con Asqueta, ¿no?, y el gobierno no piensa hacer nada. Y la verdad que, bueno, mantenía el mismo discurso que obviamente después mantuvo el presidente de la República frente a las insistentes preguntas de los periodistas. Vamos a recordar un pasaje de lo que la calle decía el día que fue a vacunarse. El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria, porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria desde el punto de vista del gobierno. ¿Cuál medida realmente va a hacer que esto frene? Bueno, esa es la pregunta que estamos planteando. ¿Habrá alguna medida? Bueno, la calle es una pregunta retórica la que hace. Está diciendo, para mí no hay ninguna medida que logre esto. Sin embargo, la comunidad científica opina algo distinto. Al día siguiente de que el presidente hizo estas declaraciones, Rafael Radi, el coordinador del GACH, entrevistado en Telemundo 12, hablaba de la necesidad de blindar el mes de abril. Veámoslo. Hoy estamos, hace un rato me mandó la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva el informe, tenemos 331 enfermos COVID en camas de CTI. Entonces uno piensa que es un escenario de semana o semanas si sigue creciendo esto a esta velocidad. Pero, a ver, esto no se trata de ver quién tiene la razón como... acá hay un problema sanitario. Y nosotros tenemos que confiar en lo que nuestros colegas nos están diciendo. Cuando nuestros propios colegas nos los están diciendo, cuando los referentes nos los están diciendo, tenemos que atenderlos. Hoy
es un esfuerzo que tiene la gratificación posible de una salida en el corto plazo. En el relativamente corto plazo. Por eso yo diría, blindemos abril, propongamos abril como nuestro objetivo, de atravesar abril, bajando los casos, llegar a mayo, vemos cómo estamos, y sobre todo llegar al invierno con un nivel bajo control, donde la vacunación va a ser muy alta, y ahí van a empezar a desafiar los virus respiratorios, no coronavirus. Esto fue como un sacudón, ¿no? Porque horas después que la calle dijo vamos a seguir así, sale el coordinador del GACH, del grupo asesor del gobierno, diciendo hay que hacer otra cosa. Porque acá era muy largo, pero se remitió al informe que el propio GACH había emitido en el mes de febrero, donde entre otras cosas decía que los bares y restaurantes cierren y que entreguen por delivery, que se puede cerrar la frontera, una cantidad de medidas adicionales que a juicio de los científicos se tiene que tomar. Sin embargo, hubo una reunión entre Radi, La Calle, Álvaro Delgado, al día siguiente de esa entrevista, y yo les pregunté, bueno, ¿y qué pasó ahí? No se habló de ninguna medida, me dijeron. ¿Pero cómo no se habló? Digo, salió públicamente Radi a decir no, y por ahora el gobierno no está pensando en cerrar nada. Ese es el mensaje del Poder Ejecutivo hasta este momento. La intervención de Radi es un parteaguas, ¿no? Ahora no hay ninguna duda de que la ciencia, los científicos, el GACH, que es el grupo asesor del gobierno, cree que hay que tomar medidas más drásticas. No hay duda, esa es la opinión del GACH. La Calle se juega en esto una parada muy importante, no solamente a largo plazo vamos a estar todos muertos, decía Keynes. A mediano plazo, pensando en las elecciones que vienen, cuando haya que medir cómo actuó el presidente ante esta pandemia. Le fue muy bien en el inicio, claro. No le está yendo muy bien ahora, pero también a corto plazo. La Calle se juega mucho. Altas fuentes desde el Partido Colorado, altísimas, me han dicho que el Partido Colorado está mirando con lupa la actuación del Partido Nacional en esta epidemia, y que si en las próximas semanas continúa esta tendencia de contagios y no se toman medidas, va a haber un planteo más fuerte que el que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Ahí estamos viendo, estamos viendo en una placa, ¿no? lo que dice el gobierno. Esto salió hoy en el Diario del País, ¿no? El director de la JUNASA, Luis González Machado, dice, descartamos la saturación, los CTI no van a colapsar. O sea, las cuentas que hacen ellos es con lo que estamos poniendo de dotación adicional, y bueno, confiamos en que no se va a llegar al desborde, no se va a llegar al colapso. Yo supongo que lo que decís del Partido Colorado, supongo que el Partido Colorado tampoco quiere quedar abrazado a una situación de deterioro de la imagen del presidente. Exacto. Que no la está viendo por el momento, ¿no? Eso no es lo que está mostrando. No lo está mostrando por el momento, pero esta semana hubo unos escarceos políticos entre, digamos, el presidente y el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se abraza a los científicos, digamos, y empieza a reclamar medidas. Y el gobierno le dice, nosotros medidas prontas de seguridad no vamos a tirar. Mujica fue uno de los que lanzó esta semana en declaraciones radiales y habló de que él era partidario del toque de queda nocturno. Sí, ahí estamos viendo, ¿no? El divertimento hay que sacrificarlo, dijo. Y quien le replicó fue Guido Manini Ríos. Manini Ríos, que le dijo algo así como, vos no estás queriendo decirnos, no estás diciendo que querés medidas prontas de seguridad. Lo corrió por izquierda. Claro. La gente se está muriendo y esta gente está haciendo fulbito en la mitad de la cancha, ¿no? Y siguió. Vos que fuiste Topamaro, estás midiendo prontas de seguridad. Claro. Déjame agregarte una cosa a lo que vos decías de altas fuentes del Partido Colorado. Dentro del Partido Nacional y del grupo que habla con el presidente de la Calle, donde están teniendo ajustada la perillaza en la economía. Por eso que vos decías de que no quieren cerrar más por el momento en este escenario, es que tienen un diagnóstico de varios sectores económicos que donde le aprieten un poquito más la perilla, se caen al vacío y es difícil de recuperarlos. Claro, estamos hablando del sector salud y economía. Está bien, por ejemplo, cerrar los boliches, toque de queda, hay mucha gente ahí de los mozos y demás que se quedan sin laburo, restaurantes. El gobierno sabe que tiene un sector perdido que es el turismo. Sí. No quiere tener otro más, que puede ser el gastronómico. Claro, está bien, pero como dice Leo, la gran jugada y el gran riesgo acá es que colapsen los CTI. El gobierno cree que no, que eso no va a pasar. Manini mismo dijo, quieren generar una sensación de catástrofe que no es real, ¿no? Sí. Y bueno, la realidad es la que va a mandar. Se va imponiendo. Y veremos. Y ese fulbito que decís en la mitad de la cancha siguió en la semana, primero con Orsi, que planteó cerrar las fronteras. Ajá. Y que terminó con... Y dijo además que ellos nunca habían hablado de cuarentena obligatoria
Y después salió Javier García, el ministro de Defensa, a decirle a Orsi que era imposible, impracticable cerrar la frontera. Son 1000 kilómetros de frontera y que además no está de acuerdo con militarizar. No es muy loco, ¿no? Porque el Frente Amplio está pidiendo toque de queda y, bueno, militares en la frontera, y el Partido Nacional dice, bueno, no queremos llegar a esos extremos. No solo porque consideramos que somos liberales, sino porque además consideran que no sería eficiente ni eficaz ese tipo de medidas. Hay una consigna que hoy está dentro del gobierno, que es no tomemos medidas que no podemos hacer cumplir. Claro. Bueno, a propósito de medidas que se han tomado, vos lo decías hoy al comienzo, ¿no? Claramente sí, hubo, por ejemplo, una decapitación. Sí, pasó de un poquito suave porque se tomó la decisión esa de, bueno, sustituir para mejorar la gestión, pero acá se le cortó la cabeza al director de Salud Pública de Canelones por fallas directas en lo que se habían perdido. Yo hoy me equivoqué de las dosis, son 800 dosis de Sinovac que se perdieron por negligencia, y la falta de vacunatorios, que lo que vos decías, Orsi ahí también apretó un poquito las clavijas y quiso ir a pedir más de forma muy sutil, pero terminó volando el director del Partido Colorado, ¿no? Del Partido Colorado se mantiene también un dirigente del Partido Colorado, Diego García, más afín a otro, a la Colorada, pero... El que salió fue Wilson Pérez, ¿verdad? Wilson Pérez. Ahí lo veíamos en imágenes. Y lo otro, lo de las vacunas. Este aplazamiento de la segunda dosis, que es un cambio de estrategia para justamente... Vacunar a los de 70. Vacunar a los de 70 para no saturar a los CTI. De eso ya vamos a hablar con el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, que ya está ahí en nuestro living. Y les repito la pregunta para que ustedes den su punto de vista en relación a la consulta que hacemos todos los domingos. Frente a la creciente ocupación de camas de CTI, ¿el gobierno qué debe hacer? Las opciones son mantener las mismas medidas, endurecer algunas medidas como el cierre de bares y restaurantes, o reimplantar el quédate en casa, ¿no? Para que, bueno, de esa forma se mitigue de la mejor forma posible esta explosión de contagios que estamos teniendo. Antes tengo una buena noticia dentro de todo este panorama negro, una buena noticia porque bajó el costo de DGI. ¿De qué estoy hablando? Que si tu empresa es literal E, podés pagar menos de DGI ingresar gratis a factura electrónica aplicando los nuevos beneficios fiscales. Y si sos profesional o unipersonal, también podés hacerlo y gratis. Ingresá a memory.com.uy y entérate de todo. Memory, la empresa líder en software contable y de facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica. Y ahora sí, recibo al doctor Carlos Battiani. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Director del Instituto Pasteur, ¿no? Tendría que decir, ¿no? ¿Cuál es tu principal preocupación hoy? Quizás la más grande, la que nos preocupa más, es la llegada de la variante P1 brasilera, que como decía el doctor Eric Ding, es un epidemiólogo muy famoso de Estados Unidos que está analizando toda la pandemia a nivel mundial. Decía, bueno, esto es un jugador que viene a cambiar las reglas de juego y que nos tiene que preocupar mucho. ¿Por qué es tan preocupante la variante P1? Porque es más contagiosa, porque acelera el ritmo de la enfermedad, porque en Brasil apareció en Manaus, nos enseñó algo que no habíamos aprendido a lo largo de los primeros 9 meses de la enfermedad, y era que los pacientes se podían reinfectar, es decir, es una variante que reinfecta a pacientes que ya tuvieron COVID con otra variante, porque se comió Brasil en muy pocos meses, pasó de ser una cepa poco encontrada en estados como Río de Janeiro, a en pocos meses ser la cepa predominante. En Río Grande del Sur, estado del que somos vecinos, del 22 de febrero al 15 de marzo pasó de ser indetectable a ser el 70% de las variantes detectadas, porque ya está en otros países de América Latina. Bueno, en Rivera un 80% creo es de P1, ¿no? 80% de las muestras analizadas son P1, pero no solo eso, sino que esta semana un cuadro de hockey sobre hielo en Canadá se contagió gran parte del equipo, todos deportistas, muchachos jóvenes de 20 y poco de años, todos pasándola mal y todos con la variante P1. O sea, si yo tengo las 2 dosis de vacuna, de las que fuera, esta cepa me puede infectar en cualquier momento. Las 3 vacunas grandes que se están utilizando, y en particular las 2 que estamos usando en Uruguay, ahora vamos a empezar a usar la de AstraZeneca, pero hasta ahora la de Pfizer, BioNTech y la Sinovac, han mostrado ser menos eficientes, pero muy eficientes también para esta vacuna, ¿tá?
también para esa cepa. Sí, para esta cepa, para esta variante. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Menos eficiente o proeficiente? O sea, menos eficiente con respecto a la variante normal contra las que se diseñaron las vacunas. Baja un poco el porcentaje, por ejemplo. Para las variantes normales del coronavirus, las que circulaba el año pasado, evitaban prácticamente que el 100% de los casos graves y la mortalidad. Bueno, ahora descienden unos puntos, 5%, 10% de mortalidad. Es decir, o sea, con la P1 podés llegar a morirte aún estando vacunado, pero las chances son bastante bajas. Son bastante bajas. Pero, son vacunas muy eficientes, pero bueno, la cosa empieza a cambiar. Y sobre todo tenemos que muchas cosas empezar a aprender de vuelta. ¿Y la primera dosis protege contra estas cepas? De Pfizer-BioNTech sí, de Sinovac no. ¿No protege nada? Yo tengo la primera dosis de Sinovac dada. En principio, por la metodología utilizada, por el tipo de vacuna que es, lo que se recomienda es que con Sinovac un paciente quede inmunizado a los 14 días de la segunda dosis. Pero si yo me di la primera dosis, yo en realidad quiero que me digas que sí, ¿entendés? Sí, como tanto. Pero no me lo vas a hacer. Yo tengo la misma dosis que vos. Bueno, ¿no tenemos menos riesgo de terminar en un STI? Quizás sí, pero científicamente no lo podemos afirmar. O sea, ¿hay gente que ha terminado muriendo o en un CTI? No lo sé. No lo sé. Pero no tampoco se puede afirmar de forma contundente. Por la tecnología con que se hace la vacuna, son vacunas que típicamente en medicina han sido las más usadas en la historia de la medicina. Típicamente requieren 2 dosis y esperar 14 días hasta después de la segunda dosis para considerar que un paciente está completamente inmunizado. Con la de Pfizer-BioNTech y sobre todo con la de Johnson & Johnson, que son vacunas diferentes, se ha aprendido... La de Johnson es una dosis, ¿no? La de Johnson es una dosis, y eso es bien raro, y la de Pfizer se ha aprendido en el uso, en lo que es el fase 4 de la vacuna, es el usarlo cotidianamente, que ya con la primera dosis se adquiere un grado de inmunidad muy alto. Perdón, te quiero mostrar una nota del Observador que salió en estas horas, pero recoge un informe sobre la P1 que dice que nuevas evidencias señalan que esta variante causa mayor letalidad en grupos jóvenes y de mediana edad. Es así. ¿Qué quiere decir esto? A ver, mayor letalidad... Básicamente nosotros decíamos... Menos al principio que nos equivocamos y nos equivocamos muy feo con la variante común del coronavirus, donde cuarentenamos a los niños porque aparecieron trabajos científicos que decían que los niños transmitían la enfermedad y entonces guardamos a todos los niños y los pediatras nos preguntaban, che, qué raro, ¿por qué un niño asintomático de un cuadro respiratorio transmite una enfermedad viral? Nunca lo vimos. Bueno, pero habían reportes que lo decían. Después de que aprendimos que eso no era cierto, que los niños se contagiaban menos y sobre todo contagiaban menos, lo que sí aprendimos con el coronavirus que era un virus respiratorio que afectaba fundamentalmente a personas mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades. Sí. Con la variante P1 lo que se ha visto en Brasil es que no solo va más rápido y por ende tiende a saturar los sistemas de salud más antes y solo por ese hecho ya puede aumentar mortalidad, sino que se vio que de manera independiente en pacientes mayores de 20 años, menores de 60 años, aumenta la mortalidad. Pero acá se sabe, por ejemplo, el caso de Andrés Abt, un hombre joven, 40 y pico. No sabemos qué cepa fue. Acá no se sabe qué cepa es la que actúa. En la de Andrés ¿No se estudia eso? Sí, lo estamos estudiando. Nosotros no damos datos donde se pierda la confidencialidad médica. En el caso de Andrés Abt, hasta lo que yo estoy enterado, no se estudió con qué cepa se infectó. No lo sabemos. Pero ha habido casos de personas relativamente jóvenes que fallecieron en Uruguay por la cepa P1? Todavía no tenemos, es decir, nosotros lo que estamos haciendo entre el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República es hacer la vigilancia genómica en tiempo real. ¿Qué significa? Nos vienen muestras de todo el país y nosotros utilizamos distintas metodologías, algunas innovadoras puestas a punto en Uruguay, para poder saber qué cepas son. Ahora hay un trabajo posterior que hacen los epidemiólogos, que es asociar resultados de laboratorio con datos clínicos de los pacientes. Eso todavía no está cerrado. Otra vez escuchaba al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se contagió y decía, yo no tengo ni idea cómo me pude haber contagiado. Y yo escucho mucha gente decir eso. Guardé distancia, me quedé en mi burbuja, usé tapaboca, me lavé las manos y me contagié. ¿Qué pasa? Hoy es lo más frecuente. ¿Pero cómo? Por lo siguiente. Todas las medidas no farmacológicas disminuyen el contagio, no lo evitan. Entonces, si yo voy a una fiesta o estoy en una reunión y estamos de tapabocas, pero estamos en un ambiente mal ventilado o estamos en un ómnibus mucho tiempo, muy aglomerados,
por más que tengas tapabocas, no vas a evitar el 100% del contagio. Le estoy hablando de gente que no estuvo, que se quedó en su burbuja. Sí. Y que se quedó en su burbuja. Las burbujas son muy difíciles de definir, porque por ejemplo tú estás en tu burbuja, pero todo el personal que te rodea en tu pequeña burbuja, ¿cómo llega a tu casa? ¿Cómo llega a tu contacto? Claro. ¿Se entiende? Sí. El transporte colectivo, por ejemplo. El año pasado, noviembre del año pasado, nosotros tuvimos la reunión de directores del Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur, una de las de París, la sede madre, una de las características que tiene es que tiene Instituto Pasteur distribuidos a lo largo y ancho del mundo. Estaba el Instituto Pasteur de Laos, de Vietnam, de Hong Kong, de muchos países asiáticos que conviven con epidemias todos los años. Una de las primeras medidas que tomaron fue evitar el transporte colectivo. Pero entonces cuando nos dicen quédate en tu burbuja, ¿no nos están asegurando nada? Lo que pasa que no, acotás el riesgo. Acotás el riesgo, pero hoy quedate en tu burbuja es muy difícil. Entonces, quédate en casa. Bueno, a ver, acá es donde entramos a pasar del terreno médico-científico al terreno político-país. No, pero vos cómo lo recomendás. Yo te digo, nosotros en el Instituto Pasteur de Montevideo, nosotros el 16 de marzo del año pasado, después de una reunión muy intensa con un grupo muy amplio de investigadores, tomamos la decisión de que sentíamos que el instituto tenía que quedarse abierto porque teníamos cosas para aportarle a la pandemia. Mantuvimos el instituto abierto todo el año. El primer mes restringido únicamente a las actividades esenciales relacionadas con la enfermedad y después lo fuimos abriendo gradualmente. Por suerte, a un año y casi un mes no tuvimos ningún contagio intrainstituto. Ahora, 2 días antes que hablara el presidente, la última vez que habló el presidente, nosotros volvimos a restringir al 10% la presencialidad en el Instituto Pasteur solo para actividades absolutamente esenciales relacionadas con la enfermedad y relacionadas con la vida del instituto. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que estamos estimulando enormemente a que la gente se quede en su casa, haga teletrabajo, se quede lo más posible en su burbuja y trate de bajar la movilidad a cero. ¿Por qué? Porque la evidencia mundial muestra que ningún país logró salir del momento que estamos nosotros de la situación epidemiológica sin tomar medidas muy drásticas. Ayer escuchaba al presidente de Alemania, no a la primera ministra Angela Merkel, al presidente de Alemania decir: la democracia se trata de un gran pacto, de un gran acuerdo entre los ciudadanos. Tú haces lo que tenés que hacer, tú ciudadano, tú individuo haces lo que tenés que hacer, yo Estado hago lo que tengo que hacer. Alemania está yendo en una situación epidemiológica mucho más controlada que la nuestra, está yendo de vuelta a un confinamiento muy grande. ¿Ellos están más controlados que nosotros? Mucho más. Me quedó una pregunta sobre las vacunas. Sí. Esta AstraZeneca que llega y que el gobierno va a decidir ahora en consulta con los científicos, ¿a quién se la da? Hay gente que tiene preocupaciones porque han salido noticias en el mundo de que la trombosis, y hay gente que dice, si me toca a mí la AstraZeneca no me gustaría. Lamentablemente es una vacuna que ha recibido mala prensa. Tuvo la desgracia que le pasa a todos los medicamentos, le pasa a todas las vacunas. Hoy, y el profesor Julio Medina, ustedes mostraron una placa, un tuit de él también hizo una placa muy buena sobre la vacuna AstraZeneca. AstraZeneca en Inglaterra tiene un solo caso de la trombocitopenia inducida por la vacuna cada 1.000.000 de dosis administradas. En Alemania hay un caso cada 52.000 dosis administradas. Yo creo que es una vacuna muy segura, que se está comportando muy bien, y lo peor que nos puede pasar hoy es agarrarnos la enfermedad. Si a mí me preguntaran, yo no tengo ninguna duda que me doy la vacuna. Ahora, con relación a lo que decías recién, yo te escuchaba, a ver, a buen entender pocas palabras, voy a decir, mirá, lo hizo Alemania, acá lo que hay que hacer con los casos que estamos teniendo es confinamiento. O sea, desde el punto de vista médico-científico. Desde el punto de vista médico-científico, sin duda que lo que uno debería recomendar es cerrar mucho más, bajar mucho más la movilidad. Incluso lo que decía el expresidente Mujica, se ha hecho en muchas partes del mundo. Y ¿Toque no ha de sido, queda nocturno? Sí, no le llaman toque de queda nocturno, le llaman de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. A las 6 de la tarde se cierran todas las actividades que invitan al divertimento. En algunos países le llaman un firewall, una cortina de fuego, etc.
pero para tratar de que la gente respete más las burbujas. Y no ha sido suficiente. Alemania, con la cultura que tiene, hizo eso un mes antes de Navidad y no le fue suficiente para parar el crecimiento de los casos. Sí. Antes de Navidad tuvo que poner una Claro, cuarentena. Pero el gobierno ahí dice, yo tengo que mirar todas las perillas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, porque la verdad que sí. Sí, Si sí. a nosotros nos ponen un milico en la puerta de casa de cada uno, no puede salir de acá. Y bueno, sí, el virus se va a contagiar mucho menos en la medida que no haya movilidad, ¿no? Ahora, también es cierto que muchos se van a morir de hambre, ¿no? O no van a tener para comer. Y entonces... Por eso me parece muy interesante la frase que usó ayer el presidente de Alemania. A ver. De que tú haces lo que tenés que hacer como individuo, yo Estado hago lo que tengo que hacer como Estado. Lo que es cierto es que no está funcionando el que cada uno se haga responsable por lo que él decía. Hoy el 40% de los uruguayos no saben dónde se contagia. Sí. ¿Tá? ¿Eso qué significa? Que los que se están contagiando no son los irresponsables que no usan tapaboca, etc. Es gente que se está cuidando, igual se está contagiando. ¿Dónde se está contagiando? No lo sabemos. Al no saber eso, ¿qué significa? En que esa movilidad, ¿no? De ir al trabajo. O sea, no está en la burbuja, no se está quedando en la burbuja. Se está quedando en la burbuja, sí. pero va al supermercado Claro. y en la interacción que tiene que hacer para ir al supermercado, lo que sea, porque el estar en la burbuja permanente, convengamos que es muy difícil. Pero perdón, porque el gobierno a lo que apunta, y uno se lo escuchó decir al presidente, pero también distintos voceros, es bueno, acá la prioridad es que siga habiendo camas de CTI. Estamos en el 70%, es preocupante, pero no llegamos al 100 y estamos lejos del 100. En esa carrera hay una vacunación que lleva 700.000 uruguayos ya vacunados. 20% primera dosis. Sí, claro, vos me decís, ¿cuándo vamos a tener una inmunización completa? No, el gran problema no es ese. Yo creo que Uruguay está haciendo las cosas muy bien en la vacunación, pero ahora le apareció un enemigo que en el escenario no estaba, que es la cepa P1. Antes de ir a eso, quiero ver unas gráficas que Medina justamente puso en su tweet en base a la experiencia de Chile, ¿no? Entonces, fíjense, son dos gráficas... El error que cometió Chile. Bueno, ahí estamos viendo números de pacientes COVID en el CTI. La primera gráfica naranja, fíjense cómo se dispara, de una forma similar a como se está disparando acá, ¿no? Exacto. Y en la de al lado dice paciente COVID-19 en CTI por grupos de edad. Y la línea anaranjada, ¿no?, de la gráfica de al lado, y me voy a acercar para que quede más claro. Poneme la otra gráfica, porque esta es la del número de pacientes en general, ¿no? Pero la otra gráfica es la que muestra por rangos de edad, ¿no? Exacto. Y justamente la naranja es la que muestra los que más han sido vacunados, ¿no?, en Chile, ¿no? Y ahí se ve como claramente el efecto de la vacunación está bajando la cantidad de internados en el CTI. O sea, surte efecto la vacunación, notoriamente, ¿no?, Sí. En las poblaciones que son inmunizadas. Bueno, apostar a eso, ¿no es posible? Sí, claro. ¿No dan los tiempos? Claramente que sí. Pero esa es la pregunta que queda planteada. ¿A qué velocidad se va a mover la cepa P1? ¿A qué velocidad le va a imponer la cepa P1 a la evolución de la epidemia en Uruguay? ¿Y qué velocidad va a retrasar, es decir, cuánto va a poder retrasar la velocidad la vacunación? Todos estamos deseando que la vacunación siga al enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno, que está al doble de lo planificado. ¿Se acuerdan que íbamos a vacunar 30.000 pacientes por día? Estamos vacunando el doble. Eso es fantástico. Sí. De hecho, Arrancamos lento y después la gráfica que ustedes mostraron hace un poquito, que pone Uruguay número 2 en cuanto por cada 100.000 habitantes, es fantástico, pero lamentablemente llegó la cepa P1. ¿Qué otra cosa es preocupante? En Argentina está la cepa británica. En Brasil apareció una nueva cepa de preocupación. Eso es lo que a nosotros nos puede complicar el partido. Todos sabíamos que Brasil, esa frontera seca con Brasil, iba a ser el tendón de Aquiles de Uruguay, porque Uruguay venía haciendo las cosas muy bien. Pero era muy difícil con Rivera, era muy difícil con el Chuy, era muy difícil con el caos que armó el mal manejo de la crisis en Brasil, teniendo todo para manejarlo bien, que a nosotros no nos terminaba golpeando. ¿Qué pasa con esa cepa británica si entra? Y bueno, de vuelta, es una cepa de preocupación. Otra carrera más. Es otra carrera más. Pero la P1, ¿qué tan presente está en Uruguay hoy? Nosotros todavía no cerramos el informe epidemiológico que va a ir en los próximos días al Ministerio de Salud Pública. Sí vemos que semana a semana, al igual que pasó en Brasil, viene trepando en porcentajes de a cifras de dos decimales. Es decir, viene trepando muy rápido. Entonces pensamos que en un mes y poco puede llegar a ser la cepa predominante. Wow.
en todos los departamentos. Y eso es preocupante, a ver, como repetimos hoy, ¿no? Eso es muy preocupante por dos motivos. Sí. Acelera la velocidad de evolución Se de la transmite pandemia. mucho más. A ver, ¿qué tanto más se contagia la P1 que el coronavirus normal? Por lo menos 2 veces más. O sea, aplicámoslo acá. Si vos antes contagiabas, por ejemplo, en tu situación epidemiológica, en la mía, en la de él y en la de él, si salíamos de una reunión y nos habíamos infectado uno de nosotros 4, tú a uno, bueno, con esta cepa vamos a hacer 2 de esta reunión. Es brutal. Es el doble. Pero O sea, no en vez de solo, contagarte a vos, contagio a vos y a él. por ejemplo. Sí. Entonces eso obviamente hace que haya muchos Ahí más va. casos. Pero no solo eso, sino que por primera vez vemos que pacientes jóvenes de mayores de 20 años, por suerte los niños, la P1 no los afecta. Dan positivo, pero son asintomáticos mayormente. Pero lo transmiten. Pueden transmitirlo, pero mucho menos. El gradiente se mantiene. ¿Hay que preocuparse entonces en vacunar a los menores de 18 años? Por lo menos lo que sabemos es que mayores de 20 años sería importante vacunarlos por la cepa P1 porque aumenta eventos graves. Hace que los pacientes de 20 años que antes no requerían prácticamente atención médica, hoy la puedan requerir. Y eso también es preocupante para el CTI, porque la población target que antes podía ir al CTI era una determinada población. Hoy empiezan a bajar los números, y de hecho ustedes lo están viendo todos los días en ese número de pacientes que muere. Sí, hay gente joven. Hay gente joven. Y las comorbilidades famosas entonces ya no necesariamente tienen que darse para que termines un STI si te agarra la P1. No. O sea, la P1 es mala porque es más contagiosa, pero más cualitativamente es más jodida, fuerte. es más letal. Sí. Ahora, una pregunta. Igual que la británica. ¿Qué pasa ¿Y de la con los- británica, perdón, dijiste que británica hay en Uruguay? No, nosotros Se detectó en detectamos, Argentina. nosotros detectamos un caso de la británica en fines de diciembre, principio de enero, pero el paciente fue muy bien manejado desde el punto de vista epidemiológico, no generó ningún contagio y quedó confinado. No hemos vuelto a detectar la británica ni la sudafricana. En Argentina sí, y de hecho acaba de fallecer una de las pacientes que se había contagiado con la cepa P1 de Brasil y hay algunos pacientes con la cepa británica. Y cuando se tiene la inmunización con las 2 dosis, decís que sí, cualquiera de las que tenemos acá, Pfizer, Sinovac o AstraZeneca. Disminuyen los casos graves y la mortalidad. O sea, digamos que son eficaces para combatir la cepa. Más allá de que imagino que los laboratorios están permanentemente investigando y van a sacar otras vacunas. El año que viene van a haber vacunas para las variantes. Eso te iba a preguntar, si vamos a estar teniéndonos que vacunar el año que viene, a principios, ahí, vamos a estar en otra vuelta de tanda. Y la segunda pregunta es, se están desarrollando fármacos, Pfizer está anunciando que está desarrollando un fármaco y en Israel anuncian un spray nasal que están probándolo. ¿Qué perspectiva hay con eso? Y bueno, las perspectivas son muy buenas porque la medicina lo que ha mostrado con las vacunas es que ha acelerado mucho la velocidad con la que es capaz de generar soluciones para enfermedades sin sacrificar seguridad y eficacia, que son dos cosas que a los médicos nos preocupan muchísimo. Con respecto a las variantes, seguramente este es un virus que va a imponerle a los países ricos que si no dejan vacunar a los países pobres, esto se transforma en una enfermedad endémica. Es decir, que vamos a convivir con esta enfermedad durante muchos, muchos años. Entonces, o los países ricos dejan vacunar a los países pobres, no porque sean solidarios, sino por un bien para ellos, por conveniencia, esto va a seguir mucho tiempo. Lo segundo es que, como decía Nacho, probablemente a partir del año que viene se refinen las vacunas y se apunten hacia las variantes de más preocupación o de más preocupación clínico-epidemiológica. Tengo una pregunta de un televidente y estoy seguro que abarca a muchos porque es algo que reiteradas veces nos ha llegado. Podemos ponerlo ahí en pantalla, pero dice, pregunto, ¿qué pasa con los jóvenes que tenemos patologías de riesgo y no estamos contemplados en la vacunación? Yo, por ejemplo, tengo asma y broncoespasmos, pero soy menor de 40 años. Bueno. En otros países sí se ha priorizado grupos de riesgo para vacunarlos, ¿no? El asma en sí no es una comorbilidad de las que se prioriza. Pero ponele cualquier enfermedad. Pero en sí Uruguay abrió. Él se pudo haber anotado para vacunarse, seguramente está agendado y no tenemos vacuna todavía, pero se los va a vacunar. Eso es lo importante. Sí. Pero en cuanto a vacunar prioritariamente a los que tengan comorbilidades. Lo que pasa es que hay otras comorbilidades mucho más importantes que tampoco se habían priorizado. Pero no hablemos de esas. ¿Qué pasa con esas comorbilidades? Y bueno, por ejemplo, por suerte el otro día el profesor de nefrología, el profesor Oscar Novoa, dio la buena noticia que los pacientes que están en diálisis esperando un trasplante
etcétera, los van a vacunar a todos. Es una población muy chica, de 2.000 y pocos pacientes, 3.000 pacientes. Pero es un grupo olvidado que ahora se lo está atendiendo. Yo creo que el Ministerio está haciendo un trabajo excepcional con el tema de vacunación. Claro, al ritmo que venimos, hace un mes que empezamos a vacunar. Entonces algunas cosas van quedando sueltas y hay que ir ajustando. Sí, aparte es en función de la disponibilidad de dosis a medida que van llegando. Tenés que ir manejando la disponibilidad de dosis. Por ejemplo, ahora llegó AstraZeneca y todavía el ministro no tomó la decisión a quién se la va a aplicar porque está esperando la reunión de mañana de la comisión ad hoc que lo asesora directamente a él, donde hay un conjunto de expertos de distintas formaciones que lo asesoran al ministro y bueno, y después, en función de eso después el ministro toma la decisión. Fue una buena decisión no darle la segunda dosis a los mayores de 80 para dárselas a los de 70. Sobre todo basado en la evidencia, porque cuando salen los números que se generaron una vez utilizada la primera dosis de Pfizer, que mostraba resultados espectaculares en cuanto a la inmunidad que generaba, sin duda que sí, porque si yo con la primera dosis ya tengo un 80% de protección, es muchísimo. Pocas vacunas son tan eficaces. Entonces, tener a la población de 70 a 79 años, que tiene una expectativa de vida por lo menos de 10 años más por delante, seguirla teniendo guardada cuando todos los demás estamos teniendo la suerte de vacunarnos, era como muy fuerte, ¿no? Decirles, che, hasta junio ustedes no los vamos a poder vacunar. Entonces yo creo que fue muy acertado. Bueno, en definitiva, si usted tuviera la palanca, ¿qué medidas tomaría a partir de mañana para parar? No la tiene. Yo no puedo porque soy médico. Desde el punto de vista médico. Soy un mal médico porque nunca hice mucha clínica y un mal científico porque estudié medicina. Entonces, pero ¿qué está haciendo acá? Bueno, de verdad. Tengo la suerte de dirigir un instituto que está muy bien formado, con mucha gente y que ha dado muchas soluciones al país. Es un tipo que sabe. ¿Qué haría? Entonces yo, desde el punto de vista médico-científico, sin lugar a dudas, recorrería los ejemplos de los casos de los países donde pasado el índice europeo que pone en rojo, sea por test de positividad mayor al 4%, sea por una incidencia acumulada de los últimos días mayor a 50 o a 150, sí. Uruguay está en 800. Por eso. Por ejemplo, Alemania, cuando llegaron a 150, hicieron un confinamiento obligatorio. Confinamiento. Tengo otra pregunta de un televidente y que tiene que ver con los hijos, ¿no? con los más chicos. Dice, buenas noches, en mi barrio los niños menores de 12 años juegan todo el tiempo en la calle a la pelota, a la mancha, en bicicleta. Yo no dejo salir a mi hijo por lo que sufre todo el tiempo. ¿Estoy haciendo bien? Yo creo que no, porque los menores de 12 años, hasta ahora, y se sigue confirmando con las variantes, son pacientes que se enferman poco, contagian poco y excepcionalmente requieren de consulta médica. Entonces yo lo dejaría salir a la calle. El hijo está festejando en este momento porque no van a dejarlo salir. Mamá, tenés que dejarlo, lo dice el director del Instituto Pasteur. Capaz María. Que el miedo es el que traiga el virus para adentro y adentro hay una abuela. Pero contagian poco los niños. Normalmente lo que hemos visto es que generalmente los niños se contagian. Es como yo pensaba hoy antes de venir al programa. El Instituto Pasteur ha demostrado ser un lugar seguro para la gente. ¿Por qué? Porque estamos 10 horas en el instituto y no hemos tenido un solo contagio dentro del instituto. Vamos para ahí, ¿no? Entonces vamos para ahí. Bueno, en las escuelas pasa un poco lo mismo, es decir, ¿qué es lo que hemos visto? Y no hay que confundir contagios con brotes. Los niños generalmente se contagian en la casa y después por error en el triage al ingreso al colegio van a la escuela y eventualmente hay algún contagio de algún niño que está muy cercano a él. Pero las maestras sí contagian en la escuela. Pero las escuelas son muy seguras. Los niños en las casas tienen mucha más chance de contagiarse que en la escuela. Si salgo en la Rambla a caminar, puedo andar sin tapabocas. Yo, por ejemplo, salgo a correr, salgo de tapabocas. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque creo que es una señal importante. Por algo, hace años que los occidentales nos reíamos de los orientales. Los japoneses hace años, que uno los veía andar en metro, etcétera, y decía, qué exagerados. Y ellos hace años que tienen... Porque ellos tienen, desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la aglomeración de gente, tienen dadas todas las condiciones para tener epidemia. Pero más allá del mensaje, doctor. Sí. Bueno, porque primero, el hacer deporte con un tapaboca de estos, que tiene una permeación de aire bastante importante, tiene una gran ventaja desde el punto de vista respiratorio, y es que mantiene una cierta temperatura y una cierta humedad que favorece el buen funcionamiento de las vías respiratorias y de las funciones, una de las funciones que nos cuidan, que son
unos pelitos que hay en todo el sistema respiratorio, se llaman cilias, y eso está bien estudiado. Está promocionando el uso de tapaboca, pero sin tapaboca. No tapaboca, máscara facial. Porque hay que Pero tapar la nariz. desde el punto de vista del contagio, ¿te podés contagiar con el que viene caminando, corriendo al lado? Te podés contagiar, sin duda, pero es excepcional, ¿no? Porque ¿cuánto es el contagio? Es mínimo, es muy poco tiempo y el virus rápidamente, el viento, sobre todo en un país como Uruguay, que hay mucho viento, ustedes vieron lo que es ir por la Rambla, mucho viento. Yo creo que esos son los lugares donde es muy difícil que te contagies. Cortito, me hace una repregunta sobre los niños. Si el niño contagia poco, ¿por qué no pueden ir a la escuela? Bueno, es que yo creo que ese fue uno de los errores que cometimos, no nosotros, a nivel mundial. Pero ahora también y está se estudiado. cortó. Sí, lo que pasa es que ahí está asociado el no ir a la escuela con la movilidad. Claro. Yo creo que habría que haberle puesto como Estado, y ahí vuelvo a lo del presidente alemán, como Estado habría que haberle puesto un pienso mayor a ver cómo podíamos hacer para llevar los niños a la escuela sin evitar... Evitando la movilidad, decís vos. ¿Y no solo, qué lo no, lleva? No, bueno, por eso. Entonces ahí hay dos problemas. Somos muchos padres que llegamos a la puerta de la escuela. Sí, pero eso se puede solucionar. En muchos países de Europa lo hicieron, poniendo calles peatonales, rodeando todas las escuelas, poniendo horarios diferenciales para el ingreso de los niños a las escuelas. Es decir, hay gente que le ha dedicado mucho tiempo. Yo no soy especialista para nada del tema, pero sí lo que se sabe, y hay pediatras uruguayos que han publicado trabajos científicos en ese sentido, es que lo que pasó con las escuelas el año pasado fue una catástrofe mundial que a Uruguay no solo le va a costar, porque Uruguay, recuerden que el 80% de los niños van a las escuelas públicas, la no presencialidad en la escuela pública el año pasado fue dramática, a Uruguay eso le va a costar muchísimo desde el punto de vista de la salud de los niños y también desde el punto de vista económico, porque está calculado eso. Sí, claro. Bueno, la última. Ahora estamos pasando de los PCR a los test antígenos, ¿no? Es una necesidad, porque ya vimos el cuello de botella que se generó, estamos actualizando casos del día de ayer, se suman 1000 y pico. O sea, no tenemos, por un lado, una idea clara de cuántos positivos hay, y los antígenos, la ventaja que tienen es que son inmediatos, ¿no? No hay que llevar a un laboratorio la muestra a analizar, ¿no? Esa es la ventaja. ¿Y para los sintomáticos. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja que para los asintomáticos y los contactos son menos sensibles. Bastante menos sensibles que el PCR. Claro, pero entonces, bueno, en este contexto en el que estamos viviendo... Está bien, pero corremos el riesgo de a muchas personas que todavía no están con síntomas decirle que no tienen nada y que sí pasen a estar no guardados y contagios. Porque a vos, si te haces el antígeno, ¿no?, y te da negativo, ¿no tenés que hacerte igual el PCR después? Antes sí, ahora cambió. Ahora con ese alcance. Con ese alcance. Y puede ocurrir entonces que seas asintomático. Y si sos asintomático, ¿qué tanto podés contagiar? Contagia menos que un sintomático, pero contagia. Claro, sí. Sobre todo que estás pensando que no lo tenés, entonces no tenés es una mayores ruleta. recaudos. Es una ruleta. El ómnibus, por ejemplo, tú mencionabas el ómnibus, con tapaboca, en un viaje que en Montevideo son largos porque los ómnibus son lentos. Yo creo es una trampa. Sí, es una trampa. Yo creo que el ómnibus tendría que tener mucha ventilación, un aforo muy reducido, ahí habría que hacer una gran inversión de ofrecerle a la gente soluciones. Nosotros, por ejemplo, en el instituto, a los que van en transporte colectivo, estamos tratando de buscarle otras soluciones, porque ese es hoy yo creo que es uno de los grandes motores de la pandemia. Yo me había asustado acá, la verdad. De la epidemia. Me había asustado, me voy más asustado. No. La idea es no transmitir. Es decir, nosotros tenemos una gran ventaja y es que la vacuna está funcionando muy bien y rápidamente Uruguay va a estar todo vacunado. ¿Cuándo? ¿Qué es rápidamente? Y bueno, pongamos 5 meses, a finales de agosto. La pregunta es de acá a 5 meses. ¿No? ¿Colapsan las camas de CTI? Bueno, todo depende de las medidas que tome el Estado y del comportamiento de los ciudadanos. Tiene que ir de la mano. Las medidas que están ahora no alcanzan. Yo creo que no. Desde el punto de vista médico y científico. Y además consideramos que es erróneo recluir a los niños. Yo creo que es erróneo la no presencialidad de las escuelas. Recluir a los niños. Hay un informe de la BBC que lo podemos poner en pantalla, digo porque tiene que ver con lo tuyo. Lo leí hoy y me llamó la atención porque es un tirón de orejas para América Latina. Variantes del coronavirus. ¿Por qué la escasa vigilancia del virus en América Latina puede convertirse en un problema global? Exacto. Y hay un párrafo de una científica en Vilabona que sostiene que hasta el momento, ahí lo estamos viendo, América Latina se ha centrado en vigilar si hay presencia de una variante de otra región, pero que debería hacerse un mayor esfuerzo por saber si una variante del propio continente tiene el mismo efecto. Nosotros estamos haciendo eso, por suerte. Gracias a donaciones privadas, el Instituto Pasteur, la Universidad de la República,
pudo crear un centro de innovación en vigilancia epidemiológica, pudimos comprar un equipo que nos permite hacer 400 secuenciados por día, hasta 400 secuenciados por día. Nosotros el 30% de las muestras a las que le hacemos vigilancia genómica en tiempo real son al azar, es decir, no pasan por estudiar por una PCR, un método que desarrollaron la doctora Moreno y el doctor Moratorio, las variantes conocidas, sino que pasa por investigar si no están surgiendo variantes nuevas. De hecho, hace pocos días en Brasil se reportó la aparición de una variante nueva. Claro, una cosa es, yo voy a ver si acá está la P1, y otra cosa es voy a ver qué me aparece acá. Y te pongas a la P1, la B1, lo que sea. Porque cuando vos tenés situaciones como pasó en Manaos, de que desde el punto de vista epidemiológico tenés un descontrol y dejás que el virus haga un experimento en tiempo real, favoreces que el virus no solo genere mutaciones, sino que aparezcan mutaciones más eficaces. Nosotros hoy en Uruguay, de alguna manera, tenemos una situación un poco fuera de control. Entonces tenemos que estar atentos a que no aparezcan variantes propias en nuestro propio país, que pueden ser variantes de ocuparse o variantes de preocupación, como son las que estamos hablando. Pero nos quedamos tranquilos que eso se está haciendo en el Instituto Pasteur. Es una buena Instituto Pasteur, Universidad de la República y Ministerio de Salud Pública. Bien. Carlos Battiani, te agradezco muchísimo por esta información preocupante, pero necesaria, como toda la información. Y para relajarte un poco, tengo este regalo de Beauty Planet, que es un day spa para que disfrutes cuando quieras. Post-pandemia. Tú lo puedes hacer post-pandemia también. Y Helpline te regala un voucher por 6 meses de servicio para uso tuyo, de familiar o de un amigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por el trabajo. Por la respuesta. Sí, y el trabajo que estás haciendo, nunca laburaste tanto en tu vida, ¿no? Yo la verdad que en lo personal no tanto, pero los muchachos del instituto fuera de series. Están tensionados. Es la verdad que increíble. Bueno, gracias. Y te vamos a pedir un tema. ¿Te gusta Phil Collins? Mucho. ¿Sí? Bueno, Nacho Oves entonces nos va a deleitar con algo. Y enseguida venimos. Sound a man on the street. Sir, can you help me? It's cold the night, I don't know where to sleep. Somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can hear. Start to whisper as she crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I know I don't belong here in heaven. Pero muy bien. Nacho Oves, Tears in Heaven, lindo tema de Eric Clapton, ya sobre el final del programa. Y bueno, ustedes saben que hicimos una pregunta donde se planteaban distintas opciones para que la gente pueda votar. Y vamos ya en unos segunditos nada más a ver el resultado, pero ya veo que se apuraron a degustar una Dovier, ¿no? Sí. Que nunca falte. Mirá, nos trajimos todo y nadie te trajo uno. Y a mí no me trajeron nada. Que nunca falte una cerveza bien helada. Gracias, Nachito, querido. Gracias. Una Dovier, la primera cerveza artesanal de Brasil. Este ruido es el ruido mágico, ¿eh?
Sabrosa, independiente como vos. Y a mí nunca me traen una, Lager, sello Nipa, Lager Left Ways y ahora la nueva Lager Long Neck con una tapa rosca. Busca el pack de 6 botellas a un precio súper refrescante, Dado Beer. La Long Neck es esa misma que está mostrando así. Bueno, veamos cuál fue el resultado de la votación, si les parece, frente a la creciente ocupación de camas de CTI. ¿Qué debe hacer el gobierno? Y ahí tienen. Mira, endurecer algunas medidas, en la línea de lo que decía Batiani, ¿no? 46%, la mayoría. Incluso hay un 31% que dice reimplantar el quédate en casa. O sea, una minoría. Claro, una minoría dice quedarse como está. El tema es si esa gente que votó por eso está dispuesto a cumplirla. Porque, o sea, es lo que vemos que después no se cumple con el distanciamiento. Sí, a ver, quedarte en tu casa y no cobrar, no tener para comer. Todo lo que viene asociado también vinculado a eso. Bueno, nos vamos con saludos, Leo Pereira. Quedó preocupado, ¿no? Sí, lo otro Batiani me sacó las ganas de saludar a nadie. No, Mario. No tengo saludos. Pero no quiere mandar saludos. Bueno. No. Pablo saludos para Punta del Este me estaban pidiendo, así que un saludo para Camila. Allá, estoy re perdido de cámara hoy, Bueno, Alejandro Bicho Amaral. Yo tengo un saludo muy especial para mi hijo Marcos, que cumplió el jueves 8 añitos. Le mando un beso marqueños. Bien. Nacho, le mando a Perla, que está cumpliendo 2 años hoy. Te quiero mucho, Perla. Saludos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a Nico Crosa, nuestro editor, que sí se agarró el cobicho, así que la pasó mal unas horas, vio la luz al fondo del túnel, pero ya resucitó. Como en un domingo de Pascua, le mando un saludo grande y bueno, ya próximamente va a estar con nosotros. Y nos vamos con algo de los Beatles que marca ese sentimiento de que todos juntos podemos solucionarlo. We can work it out. 1, 2, try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? When you see it your way, when there is no way not to let listen begun. We can work it out, we can work it out. Look at what I'm saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Look at what I'm saying, we can wake it out and get it straight and say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Do I have to keep on talking until I'm the one? Will you see it your way? We might fall apart before too long. 'Cause we can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fighting and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Yes, look at what I'm saying. You can get it wrong and make a style to think it right. When you see it your way, if you don't survive, won't fall apart before too long. So we can work it out, we can work it out.